Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Temas de Familia. Siempre es un placer saludarlos y saber que a cualquier hora que nosotros ingresemos en sus hogares, están ahí muy pendientes de la temática que vamos a trabajar. Hoy es un tema que realmente, y debo decirlo con toda sinceridad, es primera vez que escucho, un tema que tanto ustedes como yo vamos a aprender a ver en qué consiste y de qué se trata, porque hablamos de pronto muchas situaciones que nos afectan de manera psicológica y que algunas de ellas vienen precisamente de esa herencia familiar, de lo que vemos en un contexto familiar, de lo que sentimos, de esas situaciones que se presentan en nuestro núcleo familiar y que además vamos adquiriendo de generación en generación. Es un tema realmente interesante que tiene que ver mucho de pronto con el espacio, que tiene que ver mucho con las constelaciones, y es precisamente este el título del programa en el día de hoy, las constelaciones familiares. Para hablar de esto, por supuesto, tengo una invitada especial que después de este video de introducción se las voy a presentar. Constelaciones familiares es un tipo de psicoterapia sistemática familiar desarrollado por Bert Hellinger. Se dice que el 70% de los problemas psicológicos que nos afectan a todos vienen de nuestra historia y relación familiar. El niño, por amor ciego, adopta reacciones y soporta cargas que le dificultarán la vida de adulto. Constelaciones saca rápidamente a la luz la dinámica que causa el sufrimiento y, si se dan las circunstancias apropiadas, la corrige en ese mismo momento. Esta terapia se diferencia de otras por su extrema rapidez. En una constelación de duración media de 1 hora, sale a la luz y se aborda el verdadero tema causante del problema presentado por el paciente, en oposición a procesos que pueden durar años en otro tipo de terapias, como el psicoanálisis. Por eso, cada vez más psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas se interesan por las constelaciones familiares como herramienta terapéutica. El método de trabajo se fundamenta en trabajar con representantes y en grupo, aunque también existen las sesiones individuales. El alcance del trabajo no se limita a las personas que han hecho su constelación, sino también a su sistema familiar, ya que cuando un elemento del sistema se mueve, todo se recoloca a su vez, encontrando un mejor equilibrio. Asimismo, el trabajo de una persona en su constelación también afecta al resto de participantes del taller, ya que muchísimas problemáticas son comunes, en menor o mayor grado, del resto de los participantes. Tengo como invitada en el día de hoy a una mujer que es experta en el manejo de la metodología clínica de las constelaciones familiares, que es psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja, y les presento, señoras y señores, a la doctora Olga Susana Otero. Bienvenida, ¿cómo está? Bien. Un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, realmente, y como dije hace unos minutos, tengo que ser completamente sincera, hasta que no investigamos sobre este tema y decidimos trabajarlo en nuestro programa, no había escuchado de las constelaciones familiares, y supongo que muchos de nuestros televidentes estarán en la misma situación que yo. Claro. Así que vamos a comenzar, por supuesto, desde el principio. ¿Qué encierra esta frase, constelaciones familiares? La palabra constelaciones familiares es una palabra no tan exacta. Es una traducción de una palabra alemana, porque el creador de este método terapéutico, que tiene por objetivo rescatar los valores familiares, reordenar a las familias, es un alemán que utilizaba la palabra Aufstellung. Yo no sé hablar alemán, pero se escribe Aufstellung, y la traducción es ubicar, colocar en el lugar correspondiente, ocupar un lugar correcto, un mejor lugar en las relaciones familiares. Y como no había una traducción, en algún momento quedó la palabra constelación familiar a propósito de un ejemplo que él dio, cuando hablaba de que las familias son sistemas, grupos, que tienen un lugar y una función cada uno, y que cambiar el lugar y la función al azar, por decir, puede producir un caos. Puso el ejemplo de la constelación solar,
y que en la constelación solar tenemos un sol y tenemos unos planetas, cada uno en su órbita. Como ese fue el ejemplo que dio, se quedó como constelaciones familiares, una metodología que él estaba experimentando, que ya es muy difundida en todo el mundo, una metodología para revisar las relaciones familiares, las dinámicas de relación entre padres e hijos, entre hijos y sociedad, la jerarquía y el orden que hay en una familia, el respeto por los valores. Es decir, vamos a hacer un organigrama, así como de pronto hacemos por ejemplo, el espacio, sí, ¿cierto? Y lo empezamos a armar cuando nos enseñaban precisamente en el colegio esa materia, y donde está el sol, los planetas, cómo se rigen, cómo se mueven, así como cada uno de ellos tiene una función, un lugar eso, específico, sí, y además ese lugar les permite una funcionalidad dentro de ese exacto, núcleo como tal, por eso sí, se llama de esa por manera. eso constelación. pusieron ese ejemplo, Ok. pero estamos básicamente refiriéndonos actualmente en términos de lo que es esta filosofía de fondo, es simplemente que la familia también es un sistema, y como sistema tiene que tener una organización para que no venga el caos, tiene que tener unas funciones, tiene que tener unos lugares. Todos tenemos una pertenencia a la familia y tenemos derecho a pertenecer a la familia y derecho a no ser excluidos, así seamos del género que seamos, así seamos del color que seamos, así seamos lo que seamos, pertenecemos a una familia, y nadie pertenece más como para que en un momento dado tenga derecho a decir, no, esa persona no es de la familia porque esa es la que salió de cabello moreno, y aquí todos somos de cabello moreno, Claro, negro y ensortijado. Entonces, ni por aspectos físicos, ni por historial, ni por trabajo, ni por nada tenemos que ser excluyentes. ¿Se permite aplicar esta terminología única y exclusivamente, doctora Olga, a las constelaciones familiares como tal conocemos a la familia, mamá, papá, hijos? Así. O a la familia en general, La es decir, familia abuelos, pertenece, tíos, sobrinos, o a la Sí. familia laboral también. También. ¿Sí? Sí, toda relación humana implica un sistema. Más de dos personas es un sistema ya amplio. Sí, es un sistema amplio. Cuando nosotros estamos en un espacio de trabajo tenemos un sistema humano, y esta metodología ayuda a aclarar lo que pasa en los sistemas humanos. Cuando se trata de una empresa o de un colegio, por ejemplo, puede ser la profesora con sus alumnos, y con esta metodología se puede entender qué pasa, por ejemplo, con una profesora o qué pasa con algunos alumnos, con el objetivo de ayudar a reorganizar los lugares y a respetar las jerarquías en ese grupo. Si se trata de una familia, pues mirar el vínculo entre los hermanos, por ejemplo, y porque puede haber alguna situación de mucha tensión, o se puede revisar también la relación de un papá con sus hijos, o por qué una relación tan ahogada, tan pegada entre algunas familias, y no hay posibilidad de que crezcan y se independicen. ¿Cómo funciona esta constelación? Es decir, ¿quién es el Sol y el resto de los planetas quiénes somos? Sí, a mí no me gusta el ejemplo de la constelación astrológica, pero de ahí nace la idea de que tenemos un lugar, y que si no hay una función determinada y un lugar, no hay un caos. Pero realmente lo que se hace en la constelación es que se eligen en un grupo de personas que están interesados en participar en la experiencia, y en esa experiencia todas las personas pueden representar a alguien en un momento dado ante una situación que se quiere analizar. Entonces el objetivo es analizar situaciones. Se reúne un grupo, las personas son elegidas para representar a alguien que esté implicado en la pregunta de quién quiere constelar. Entonces alguien puede querer constelar su relación con sus hijas, entonces hay personas en el grupo, y entonces le pide a cada una que represente. Alguien representa al papá, alguien a la mamá, alguien a cada una de las hijas, y esas personas... ¿Pueden ser los personajes principales reales o puede hacer una representación? No, con las representantes. Ok. Conviene con los representantes, porque una cosa es el sistema de hijos y otra el sistema de adultos, de padres. Lo que se trabaja con el sistema de padres no se hace presente con el sistema de hijos, porque de repente los sentimientos y las emociones, o lo que se pueda trabajar allí, es algo que es conflicto de los adultos y que deberían solucionar los adultos para ayudar a sus hijos. Entonces no se mezclan los sistemas, el sistema de hijos con el sistema de padres. Pero en la constelación o en la representación, en la terapia, hay personas que están en el grupo que pueden representar esas hijas, por decir en este caso. Y las personas que representan a esas hijas
se colocan en el lugar de otra persona. Y al colocarse en el lugar de la otra persona, se vuelve a recrear el ambiente familiar. Es como cuando, fíjate que cuando tú llegas a una reunión, encuentras un grupo de personas y en ocasiones tú dices, uy, este ambiente se corta con tijera, esto está muy tenso. Se siente ahí la energía, ¿no? Entonces se siente las relaciones y la energía, como la dinámica de la familia se va experimentando, y los cuerpos de los representantes son los que hablan de si está tensa, si está relajada, si le duelen las piernas, si le dolió la cabeza, si no puede hablar, si le dan sentimientos de tristeza o de alegría. Y con esas expresiones, porque los sentimientos y las emociones son expresados a través del cuerpo, y que yo me coloque como representante en algún lugar y me coloque la persona que quiere analizar su familia o su grupo, que me coloque en un lugar, permite que yo reconozca los sentimientos y las emociones. Pero entonces la idea es uno representar el rol de otra persona dentro de ese núcleo sin familiar. tener información, correcto. Sin tener información. Sin tener información. De ninguna clase. Completamente. Es decir, yo ajena a su núcleo familiar voy y desempeño alguien dice, yo quiero su rol como mamá. Alguien dice, yo quiero revisar mi relación con mis hijas. ¿Cuántas hijas son? 3. Hija 1, hija 2, hija 3 se representan y se mira qué siente cada hija. Y eso, lo que sienten, lo expresa el representante en su cuerpo. Los seres humanos somos maravillosos porque la mente se expresa a través del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos en un momento dado una tensión o una angustia, casi siempre, si hay miedo, el plexo solar reacciona y nos da unas maripositas aquí, una como descompensación por aquí. Si tenemos algo que queremos decir y no podemos decir, a veces se nos tranca aquí como la garganta y nos da tosecita a veces, o simplemente no podemos hablar. Si tenemos alguna preocupación, generalmente fruncimos el ceño, tenemos expresiones en el cuerpo que manifiestan lo que estamos sintiendo. Tal cual. Y hay personas que son más explícitas en ese sentido que otras. Sí, la terapeuta que dirige la constelación, ella va traduciendo y va mostrando y va haciendo preguntas que profundicen lo que está pasando en esa situación que se está analizando. ¿Cuál es el objetivo en general? Descubrir si hay personas excluidas, respetar la pertenencia, la vinculación o pertenencia. A veces aparecen personas excluidas, un hermano natural es un ser excluido. Claro. Y él existe en la familia, así no sea de la familia nuestra directa, sino un hermano, y hay que reconocerlo. No es que tengamos que ser los mejores amigos, Patricia, pero sí reconocer que un hermano de uno medio es hijo del papá de uno. Claro. Y que esa persona tiene un vínculo. ¿Por qué? Pues porque era importante para el padre de uno. Y así no haya sido importante, es nuestra propia sangre. Entonces, fíjense que esto va a la reconciliación y a la búsqueda de la paz. Esta filosofía de respetar la pertenencia. Cuando hablamos de excluidos, pues aquí nos podemos extender todo lo que tú quieras, porque un excluido es una persona, por ejemplo, que le han robado la herencia, que no ha sido tenida en cuenta, que ha sido excluida porque se enfermó, la metieron a un hospital y allá murió. En las épocas antiguas. Por cualquier situación, ¿no? Había, por ejemplo, en las épocas antiguas, lepra y iban a Agua de Dios y no volvían a conectarse con sus familiares. Y todas esas cosas, ese rompimiento vincular, hemos visto que trae consecuencias. Y de eso vamos a hablar, doctora Olga, después de la siguiente pausa para comerciales, más sobre este tema tan maravilloso, encantador, y yo pienso que nos va como envolviendo, y uno quiere saber un poco más realmente en qué consisten las constelaciones familiares. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Constelaciones familiares es el tema hoy en Temas de Familia. Realmente maravilloso el tema, un tema que nos ha traído de una manera muy, pero muy especial
que por esa situación que se nos ha presentado precisamente aquí en la producción de temas de familia, hemos querido profundizar más sobre este tema. Y antes de la pausa, doctora Olga, estábamos conversando de cuando hay, cuando de alguna u otra manera, por cualquier circunstancia, ese hilo se rompe, ese vínculo que hay entre los miembros de un núcleo familiar. Recordemos que podemos estar hablando de un núcleo familiar como tal, pero también laboral, también en un edificio, los vecinos también son un núcleo familiar, porque hay siempre alguna conexión por algún otro motivo. Cualquiera de estos núcleos familiares que nosotros los seres humanos tenemos y socializamos además, si se rompe ese vínculo, si se rompe ese hilo, ¿qué pasa? Por una separación, por una muerte, porque nunca se supo y se vino a conocer la vida de esa otra persona que estaba por ahí de pronto, Sí. por cualquier motivo. Dos cosas. Un vínculo es una particular forma de relación entre dos personas. Todos los vínculos tienen matices diferentes. Es distinto mi vínculo con mis padres, es distinto mi vínculo con mis compañeros, con mi pareja, entre primos. Pero el vínculo, esa forma particular de relación, se puede mantener muchas veces a través de la distancia. Es sabido que las amigas después de un tiempo vuelven a verse y como un año después se quieren igual. O los amigos se recuerdan. Y es cierto, porque a mí el me ha vínculo pasado. permanece. El vínculo es perenne como la lluvia, se puede transformar y es un poco el objetivo de Y la idea es que se terapia, transforme también, de ¿no? las sesiones de constelaciones es transformarlo en un vínculo más enriquecedor. Por ejemplo, si hay una serie de situaciones con la mamá por experiencias vividas, una hija o un hijo puede transformar ese vínculo en un vínculo mucho más de aceptación, de reconocimiento, de respeto a su madre y puede rescatarse la paz y la tranquilidad. Lo que nos libera, nos hace libres es no estar en sentimientos de molestia, rabia y culpa con los padres. Entonces, así pasa con un jefe. Si hay una situación de trabajo, si el jefe o de alguna manera con quien estamos trabajando hemos tenido una situación de tensión, esa persona siente algo y uno se da cuenta que esa persona lo siente. Y eso puede manejarse de tal manera en que podamos reconocer qué siente el otro, y para eso a veces una constelación, que es la representación de ese vínculo, puede ayudar para darse cuenta qué está sintiendo la otra persona y cómo tú puedes hacer algo para que el vínculo no se rompa. del otro, prácticamente. Tal cual. Y sí sabes una cosa, que el cerebro tiene unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. Se llaman las neuronas de la empatía, que nos permiten colocarnos en los zapatos del otro. Y toda la investigación de las neurociencias de un tiempo para acá, ya está muy difundido, ha mostrado que hay un lóbulo, el lóbulo 44. En el área 44 del lóbulo occipital está el área del espejo. que tiene neuronas espejos, pero han descubierto neuronas espejo en otras áreas del cerebro. Entonces, lo que estamos viendo es que el ser humano es un ser social que puede colocarse en los zapatos del otro y a veces no sabe cómo, y en las constelaciones, en esta terapia, existe la posibilidad de decir palabras, hacer movimientos que expresen un respeto hacia el otro y rescatan los vínculos familiares y muchas veces el orden familiar que ha sido alterado y las jerarquías Cuando se pierde de alteradas. pronto este hilo conductor, cuando se rompe este vínculo por cualquiera de los motivos que ya mencionamos y cualquiera de otros tantos más que no hemos mencionado, pero que existen en la realidad, se pierde fuerza dentro de ese núcleo familiar. Se pierde se va fuerza en la deteriorando persona, y la persona puede quedar en un momento dado con tan poca fuerza que puede no tener éxito en el trabajo, puede no tener éxito económico, puede abortar proyectos constantemente, siendo inteligente, capaz, pierde la fuerza hacia el mundo, hacia manejar el mundo y el Podríamos trabajo. decir que es en otras palabras, una depresión. Puede uno llegar a una depresión si uno se da cuenta que no le salen las cosas. La depresión es la consecuencia, claro está, de un estado de ánimo de frustración permanente. Pues Y puede cualquiera. llegar a adquirir de pronto alguna enfermedad. Problemáticas, enfermedades físicas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, todas tienen que ver con una reacción de depresión ante una frustración máxima. Pero lo más importante es que también uno puede constelar el significado de una enfermedad,
¿Qué significa dentro de la dinámica personal y familiar esa enfermedad autoinmune que se ha desarrollado? Y generalmente podemos encontrar algunas explicaciones que ayuden a aumentar la comprensión y a dejar como libre la persona sin cargas, ¿no? Es sencillo de hacer esto porque uno escucha hablar, Sí. la escucha hablar, doctora Olga, y bueno, no sé, yo me imagino de pronto un cuarto con ese núcleo familiar, con aquellas Sí. personas que de pronto quiero enaltecer esa relación, como que quiero fortalecerla, que veo que sí hay falencias, deficiencias como En en todas cualquier las relación, familias, ¿cierto? afortunadamente. En cualquier familia, pero de pronto el crecimiento como tal, individual y familiar, ¿cómo debe ser? ¿Estas terapias de pronto usted las recomendaría realizar a nivel individual o siempre tienen que ser grupal? Siempre tiene No, que ir hay ese muchas núcleo familiar? maneras, metodología hay mucha. Si es un psicólogo, terapeuta y está preparado en una sesión individual, puede perfectamente y se puede hacer un dibujo, se puede trabajar con plantillas que representan las personas, se puede trabajar con muñequitos, o sea, las herramientas son muchas, pero uno puede revisar su vínculo familiar o puede, por ejemplo, varios primos reunirse y trabajar su vínculo familiar o varias mamás, hermanas, digamos, que quieren trabajar sus relaciones con los papás que ya no existen y que quieren entender y mejorar para que eso no pase, esas costumbres o, entre comillas, esos comportamientos, porque uno es leal a su familia, entonces uno repite los comportamientos muchas veces insanos de su familia. A ver, se reúnen y eso le iba las a preguntar, hermanas. Eso le iba a preguntar porque al principio del programa, cuando yo comencé a hablar de este tema, mencioné que vamos adquiriendo precisamente todo lo genético, pero también todo la manera las de maneras, manejar ¿cierto? sentimientos, todo emociones, lo sí. actoral, por así decirlo. Sí. Y vamos adquiriendo todo ese comportamiento Sí. de los miembros de la familia cercanos, hasta de los amigos también. Se De vuelve pronto hay- lealtad. ¿Cierto? Yo soy leal a mi familia y entonces los Pérez somos así. Pero así sean insanos, de pronto esos comportamientos, Así sean insanos ese los pensar, ese hablar. comportamientos, sí. Algunos comportamientos son muy insanos, por ejemplo, arriesgarse a estar manejando muy rápidamente muchas veces es algo muy insano. Un pescador que en un momento dado pesca con dinamita, puede que después con los planes ecológicos entienda que no debe acabar con la pesca. Con el ecosistema, así, claro. Exacto, porque acaba con el ecosistema y resulta que es desleal porque sus abuelos y sus bisabuelos le enseñaron a pescar con dinamita. Entonces, eso es una lealtad. Así sea en contra de la naturaleza y del ecosistema, entonces se sigue siendo leal a la familia. Eso sería una lealtad insana que hay que cambiar por una lealtad más sana. Es difícil cambiar esas actitudes que hemos ido adquiriendo de nuestro núcleo familiar, de nuestros Si padres, somos de nuestros conscientes de las consecuencias, no. Esta terapia es para ver las consecuencias que tienen algunas lealtades abuelos. Y para hacernos conscientes. y para realmente hacernos de la conscientes y realidad. tomar decisiones para cambiar, porque el ser humano, él personalmente es el que tiene que tomar la decisión para hacer ese cambio. Siempre hay una línea energética, como hablábamos de ese vínculo, Sí. de esa línea, de ese cordón umbilical que uno siempre tiene con los miembros de la familia. Eso también se transmite la energía entre el uno y el otro. ¿Es energético ese espacio? En el espacio está la energía. En la interacción hay energía. Las emociones y los sentimientos son vibraciones energéticas. Entonces, obviamente la teoría cuántica nos ha explorado mucho el camino y nos explica qué es lo que pasa durante la constelación, que se recrea un sistema familiar, es volver a crear los lugares y las funciones, y eso hace que se perciba, como en el ambiente, cuál es la tensión o no tensión que hay en esa familia. Y es energético, básicamente somos un campo energético, cada persona es un campo energético. La gente habla muy fácilmente del espacio vital. El espacio vital de uno es... Hasta donde llegamos. Hasta donde llegan los brazos brazos. en círculo, ese es mi espacio energético. Si alguien se sienta muy cerca de ti, tú sientes una alteración de tu espacio energético. Y si varias personas se colocan en un espacio porque están representando a alguien, se recrea el espacio Y cada uno energético tiene de la sus- familia. Cada uno con su campo energético y unas personas interactúan en sus campos energéticos. Doctora Olga, ¿cuáles son los motivos, según su experiencia en este tema, cuáles son los motivos que más llevan a estas familias, a este núcleo familiar, a querer hacerse una constelación familiar? Sí, situaciones repetitivas,
personas que no pueden, aún teniendo habilidades, no pueden lograr el éxito o el dinero o la tranquilidad, la paz, problemas de relación interpersonal entre primos, entre familias de origen, gente que esté consciente de que no quiere repetir una serie de comportamientos insanos de la familia, personas que quieran mejorar su relación entre primos, personas que tengan alguna enfermedad. En la vida hay muchas experiencias donde las mujeres o las parejas han abortado y en determinado momento hay la posibilidad de hacer una sanación con respecto a, hablamos de sanación porque es un estar en paz con nosotros mismos o alguien que quiera crecer, comprender, entender, madurar, un maestro que quiera ser mejor maestro. Cualquiera de esas son motivaciones para ir, hay niveles, formas de asistir. Yo puedo estar como un participante, asistente normal, participante, pero yo puedo ir a participar y quiero constelar, otra persona solo va de participante y bueno, las personas que van después de varios grupos son personas que tienen concesiones especiales para que sigan trabajando su crecimiento personal con nuestra metodología. Cuando hablábamos del hecho de ir adquiriendo por generaciones ciertos comportamientos, ciertas actitudes, cierta manera de realizar las acciones, de ver la vida, hablábamos también de que de pronto nos vamos acomodando a eso, porque es lo que vimos, porque con eso crecimos, ese es el ejemplo que nos dieron, nos acomodamos a eso y lo habituamos a nosotros. Sí tenemos la capacidad de darnos cuenta que no está bien hecho cuando son insanos estos comportamientos. Sí, porque la persona siente incomodidad. La gente sabe que le pasa algo, pero no lo logra entender. Sin embargo, cuando se evidencia en la constelación, porque ante los ojos de uno sale la imagen de lo que pasa, empieza a tener sentido lo que pasa y empieza la persona a darse cuenta que tiene que cambiar. Es el darse cuenta, si la gente decide darse cuenta de algo que pasa en su sistema familiar o en ellos mismos, porque uno puede tener preocupación porque es muy llorón o preocupación porque es muy bravo y pelea con todo el mundo, o un jefe que dice, no, yo soy demasiado duro, a mí algo me pasa, voy a averiguar qué es, pues de maravilla, porque la persona puede ir motivada por algún asunto personal, ¿no? Eso y pasa. porque sabe que hay algo que no está bien, pero también hay personas que se creen todopoderosos y que piensan que como actúan, como piensan y como realizan sus acciones, es que debe ser, ¿verdad? Sí. Es decir, tienen la última palabra, todos. No sé, lo que, por más que vean que de pronto cometen errores, que eso que están haciendo repetitivamente les sale mal, no cambian como su concepto, son como esos caballos cocheros que no ven a su alrededor. También ¿cierto? hay personas así en el mundo, de todo hay. Y de alguna manera el que está más rígido, más polarizado, pues es el fondo del alma, sabe que hay algo equivocado, pero no lo ha podido reconocer. Yo pienso que en el proceso de vida, la vida se encarga de mostrarnos a nosotros qué tenemos que cuestionarnos y algún día estará lista esa persona para cuestionarse. Ok, vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso vamos a seguir hablando sobre este tema, sobre todo, doctora Olga, de qué lugar le corresponde a cada uno de los miembros de este núcleo familiar del cual estamos hablando y cuáles serían esas acciones que debe realizar, las responsabilidades que debe tener. A veces de pronto queremos o creemos que tenemos más responsabilidades de las que realmente tenemos o estamos adoptando una actitud o un comportamiento que no nos corresponde. Ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales: YouTube, Temas de Familia Telecaribe; Facebook, Temas de Familia TC; Twitter, @TDefamiliaTC; o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Nuevamente con ustedes de regreso en Temas de Familia, constelaciones familiares, un tema maravilloso, un tema interesantísimo además, un tema que sabemos que de pronto muchos de ustedes se están sintiendo identificados en sus hogares mientras que están viendo muy cómodos
temas de familia y que están diciendo, esa invitada que tiene Patricia Villalba en el programa está dando en el clavo, está dando precisamente donde es, porque estamos sintiendo eso de lo cual están hablando, estamos seguramente en este proceso de reencontrarnos nosotros mismos para poder saber qué lugar tenemos dentro de este núcleo familiar, y a eso iba. Antes de la pausa quedamos, doctora Olga, a hablar precisamente de ese tema y le pongo un ejemplo, ¿verdad? De pronto una familia, mamá, papá, 2 hijos, deciden separarse. De pronto el papá, que tiene su rol, tiene sus acciones, tiene sus responsabilidades dentro de ese núcleo, decide irse y más nunca volver. Alguno de estos de acá, de los hijos o de la hija, toman ese rol, van adquiriendo ese rol, precisamente porque ya ese espacio está vacío dentro de la constelación. ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, sí. ¿Qué pasa cuando de pronto hay esa ausencia que más nunca vuelve, ausencia que queda ese vacío y que de pronto algunos de los otros miembros de este núcleo familiar se toman muy a pecho ese puesto y lo asumen con toda la responsabilidad del caso? Sí, me estás planteando un hecho muy común. Claro. Es muy común que en un momento dado falte el padre. Cuando el padre se retira, el espacio queda vacío por un tiempo. Si no se deja ese lugar vacío y alguno de los hijos asume ese lugar, queda emparejado con la madre. Queda como un grande cuando es un hijo. Está cambiando de nivel, pasa del sistema de los hijos. Sí, pasa de estar en el sistema de los hijos, o sea, que tienen unos roles y unas funciones específicas, pasa al sistema de los adultos. Los adultos dan y los hijos reciben. Esa es la ley natural de la vida en familia. Y en principio, para poder sacar adelante los hijos, eso tiene que ser al pie de la letra. Si el padre se va y ahí se coloca un hijo, pues ese hijo se queda sin hermano, el otro hermano también. Claro. ¿Por qué? Porque al desempeñar funciones de padre puede apoyar muy bien a la madre, pero se puede olvidar de ser hermano. Entonces es una doble función. Primero, que es una carga. Segundo, se queda solo, se queda sin hermano, y el otro hermano también. Y al quedarse sin hermanos es una persona que debe sentirse muy cargada. Todas las consecuencias, ¿no? Todo eso tiene muchas consecuencias. Porque eso es una realidad, que al morir un padre, la mamá se apoya en su hijo mayor. Esas cosas son muy comunes. Pero ¿qué pasa cuando ese hijo mayor o esa hija mayor, o menor también, porque se dan casos, aquel que decida tomar el rol del ausente, sí, diga, bueno, yo no tengo, es decir, se sacude y diga, yo no tengo por qué estar desempeñando estas funciones, yo quiero volver a ser una niña, un niño de 15 años, con las acciones normales, con el pensar normal. O si se tienen 40 ya toca ser el hijo de la mamá, pero el hijo de 40, no el niño pequeño. ¿Cómo sería una terapia de constelación familiar en ese caso? A ver, es que son muchas cosas. Es que es muy común, se lo pongo porque, ¿por qué? Porque desafortunadamente, sea por separación, sea por viudez o por muerte de alguno de los miembros de ese núcleo familiar, siempre queda ese espacio vacío, ¿verdad? Sí. Y es muy común hoy en día en las familias colombianas hacerlo. Sí. Por eso le pongo este ejemplo. Se hace por amor, Patricia, se hace por amor y se cambia de lugar ese hijo a un lugar de padre y desempeña la función de padre. ¿Cómo se siente ese hijo? Muy honrado porque fue elegido. Todo el que es elegido está ocupando el lugar que no le corresponde. Sí, todo el que es elegido para algo está ocupando un lugar que no le corresponde. Ahí fue el elegido para ser papá y él no es el papá. Entonces trae consecuencias en toda la familia. En la madre, porque la madre siente que es su apoyo, pero además de ser apoyo, siente que es un adulto a la par y que muchas veces se puede sentir que sustituye a la pareja. Ese hijo queda adultizado porque tiene que ser un adulto para poder apoyar a la madre, y de alguna manera ese hijo puede sentirse solo y puede sentirse que no tiene compañía, no es reconocida. Con una carga muy grande, ¿no? Además de una carga muy grande, no se le reconocen sus necesidades, porque cuando está uno en el lugar de los grandes dan y los pequeños reciben. Es la ley natural. Entonces están en la posición de dar. Esos son los hijos que en un momento dado el resto de la familia no piensan que ellos necesitan nada, piensan que todo lo tienen, porque como se volvieron grandes y de alguna manera hay rivalidad entre los hermanos, porque en un momento dado no reconocen que esa persona tenga que ser tomada en cuenta, o que en un momento dado ella necesite nada. No le ofrecen nada porque ella se supone que tiene todo, tiene el poder de ser un padre. De todas maneras, también muy difícil para esa persona hacer una nueva pareja,
porque salirse de la estructura familiar y crecer, volverse un adulto, irse del lado de la casa Y de de la pronto madre es repetir más esquemas. difícil. Y de pronto repetir esquemas también. Claro que O sea, sí. puede ser contraproducente cuando ya esa persona quiera empezar una vida de pareja o hacer su núcleo familiar como tal. Trae consecuencias, Claro, claro. porque ya no se va a sentir entonces en ese rol como tal porque ya lo ha desempeñado durante mucho tiempo. O está cansado de ser el grande y entonces buscan una relación de pareja, una persona más grande que él, entre comillas más grande, para poder descansar un poco. O al revés, puede seguir repitiendo la misma relación y buscar a alguien más chico emocionalmente hablando para poder seguir teniendo esa relación como está acostumbrado, porque tú decías muy bien, muy acertadamente en la primera parte que esos sentimientos y esas emociones son aprendidos, la forma como se manejan. Y todo lo que aprendamos en nuestra estructura familiar vale la pena revisarlo porque no todo es tan sano, tan santo. Ni tan No, sano. ni tan sano. Ni nos va a favorecer de la manera que nosotros queremos. Sobre para todo, nuestra vida. lo más importante es poder rescatar el respeto por los otros, el reconocimiento de los demás, no excluir a nadie, tratar de darnos cuenta que en cualquier papel o en cualquier función que desempeñemos en la familia hay que respetar unas normas, Sí. que los grandes ponen las pautas, los grandes son papá, mamá o los adultos, los abuelos. ¿La familia quién es? No hemos hablado de eso, pero la familia es extensa, los abuelos, los bisabuelos, toda la gente pertenece a tíos. nuestra familia, todos los tíos de lado y lado. Muchas veces encontramos que hay un rompimiento en una línea generacional, no se conoce nada de la familia de la madre porque se casó, se fue para Bogotá y entonces pues no Hizo su vida hubo allá esa y más nunca posibilidad volvió. o se fue para Cafarnaúm, porque muchas veces porque se van hasta del país y entonces no hay ese vínculo y la familia cercana es la del padre nada más. También pertenecen a la familia las exparejas, aun cuando no estén en las actividades porque pues se Cotidianas. respetan las actividades cotidianas, cada familia se respeta cada quien su espacio, esas personas de alguna manera dejaron el lugar libre para que otra nueva pareja llegara si es que hubo un segundo matrimonio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que ya Pero las sigue habiendo familias un son más vínculo, si hay hijos. claro que el vínculo sigue existiendo y tiene que ser un vínculo cargado de respeto por esa persona. Y la persona nueva que llega a un segundo matrimonio tiene que honrar y respetar a la persona que estuvo antes. Darle casi las gracias en su alma, no tiene que ser amigos, pero en su alma darle las gracias porque el lugar quedó libre ya que ella se separó o ellos se separaron. ¿Las constelaciones trabajan, doctora Olga, con enfermedades sistémicas? Sí, las enfermedades como consecuencia de dinámicas en las familias se trabajan generalmente las ejemplo? autoinmunes, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que tienen que ver, digamos, con situaciones de estrés muy profundo, las enfermedades, todo tipo de enfermedades se pueden analizar porque el cuerpo expresa las emociones a través de sus reacciones. Entonces, a través del análisis de la situación emocional que subyace, podemos entender y podemos ayudar a hacer cambios físicos, porque la situación emocional es definitiva. Si yo vivo en estrés, yo puedo tener mis músculos muy tensos, puedo hacer una fibromialgia. Entonces, una fibromialgia puede tener una explicación y si, como ha pasado en muchos casos, analizamos la fibromialgia y la familia y dónde siente las tensiones, esa persona que tiene fibromialgia puede darse cuenta que está sosteniendo una situación familiar. Una carga muy grande. De la familia. Y resulta que cuando la evidencia y la suelta y reconoce que no puede seguir en esa función, la fibromialgia pasa. Y ya bota, sale Suelta esa el carga estrés permanente negativa. que se expresa en los músculos que se sostienen con fuerza. Que se tensan, ¿cierto? Así es. Hablemos de los beneficios, ¿verdad? Al Ajá. principio del programa usted daba la explicación de lo que eran las constelaciones familiares, los objetivos específicos, por supuesto, de esta terapia, pero supongo, como hemos venido conversando en el transcurso del programa, que son infinidades de los beneficios que nos puede Sí. traer precisamente esta clase de terapias. Sí, para el crecimiento personal uno quiere ser consciente, hacer conciencia de cómo es uno, de dónde viene, qué aprendió, cómo es el sistema de creencias, qué creencias son sanas, cuáles no son sanas, para mejorar mis relaciones con los miembros de mi familia, para ser mejor mamá, para ser mejor papá en ese sentido, en que pueda uno
respetándolo. Se llaman los órdenes del amor, los 3 principios básicos que utilizamos para analizar las familias o los sistemas humanos, los grupos humanos. Es que esto nace del análisis de las familias, pero cualquier grupo puede ser analizado. Entonces, en últimas va en pro de funcionar más desde el amor que desde el odio, la envidia, la rivalidad, la competencia, para rescatar solidaridad. Es decir, sacar todo lo que es negativo, todos los sentimientos negativos. Pero también crecer y no quedarnos en un solo espacio para abrir nuestra mente, para ser más espirituales y menos mundanos, menos pegados a las cosas cotidianas, sencillas, dándoles tanta importancia a las cosas cotidianas, para realmente ser más espiritual, para crecer emocionalmente, para que se mejoren las familias, para rescatar los valores, para mejorar las relaciones entre nosotros y las familias extensas. Es importante el autoconocimiento, ¿no? En este proceso. Básico, de ahí se arranca. Si yo me conozco mi historia familiar, conozco mis limitaciones y así no las acepte, el solo hecho de darse cuenta, la gente sigue pensando acerca del tema, porque esto se produce un movimiento en el alma que definitivamente a la larga trae consecuencias. Entonces, cada persona que se mueve durante una constelación, así esté en silencio todo el tiempo porque va de participante y dice yo no constelo, si no es elegida ni siquiera para representar nadie de las personas durante las constelaciones que se trabajan, de todas maneras está afectada, porque muchas de las situaciones que se presentan son tan humanas que nos pueden pasar a todos. Claro que sí, y precisamente nosotros, doctora Olga, hemos hecho un poco más profunda la investigación y tenemos algo interesante que mostrarle a los televidentes. Resulta sorprendente la cantidad de problemas que tienen una raíz sistemática. De hecho, la inmensa mayoría de los problemas de nuestro día a día. Es por ello por lo que tras hacer una primera constelación para solventar su problema, la mayoría de las personas quieren inmediatamente usar las constelaciones para trabajarse otros temas, ya sean personales, de relaciones de pareja o laborales. Un buen consejo para determinar cuál es tu principal problema personal abordable en constelaciones es ver aquello que sistemáticamente te ha causado sufrimiento durante toda tu vida, ya sea agresividad, problemas de salud o afectivos, problemas con el sexo opuesto o con la familia, relaciones con los demás, podrían ser ejemplos de ellos. En especial se detona claramente si usas a menudo frases del tipo yo siempre. Por ejemplo, yo siempre me boicoteo cuando voy a tener éxito o cuando tengo una buena relación de pareja. Siempre he tenido problemas con mi padre. Yo nunca elijo a la pareja adecuada son algunos de los ejemplos. Las constelaciones familiares se usan frecuentemente para resolver problemas del tipo de pareja, ya sea con tu actual pareja, expareja o nunca encuentras la adecuada. Problemas con los hijos, problemas de relaciones con el sexo opuesto, problemas con los padres o hermanos, dificultades en las relaciones con las personas, pérdidas y duelos. También ayuda a superar sucesos trágicos. Orientación en momentos de cambio, adicciones a drogas, tabaco, alcohol, enfermedades y otros tipos de problemas físicos cuando la causa es sistemática. Destinos difíciles, muertes prematuras, abortos, asesinatos, personas recluidas, abuso sexual, autoboicoteo para no conseguir éxito económico, profesional o personal, apoyo para la toma de decisiones importantes, ya sea cambio de residencia, de profesión o de pareja. Dificultades personales, autoconfianza, procesos de adaptación a nuevas situaciones o etapas vitales, ya sea la jubilación, separaciones, divorcios o desempleo. Otros temas frecuentes puede ser el no poder estar embarazada, adopción, estafas en herencias, tendencias suicidas, anorexia, bulimia y problemas sexuales. En el ámbito laboral, los problemas más frecuentes que se pueden resolver con esta terapia es problemas en el lugar de trabajo, elección o cambio de profesión o de empleo, asesoramiento en proyectos profesionales, autónomos o emprendedores, problemas organizativos o de gestión en empresas. En este caso, se utilizarían las constelaciones en la organización. Importante saber que si se va a participar, doctora Olga, como mencionaba, estar consciente precisamente de eso,
Pero también puede ser uno un espectador, ¿verdad? Observar qué es lo que está pasando dentro de este proceso, de esta terapia. Yo pienso que todos si son no se acepta participantes. hacerlo. Yo creo que todos somos participantes, uno en la vida. Estemos así en una esquinita escuchando y calladitos, observando. sin decir nada. Algo nos tiene que estar llegando, No ¿cierto? llega, sí, esa es la ventaja que tiene. No todas las personas se lanzan como a estar en un grupo o estar en una sesión. No todas las personas se lanzan y dicen yo voy a participar, pero el hecho de estar presente estás participando. Lo que pasa es que hay una serie de términos que se utilizan, que si asistente, que si representante, pero todos somos participantes cuando hay un grupo. Y quien conduce la terapia es la persona que dirige y conduce la terapia o la terapeuta, pero de todas maneras todas las demás personas dicen, ve, eso me pasa a mí. Sí. Esto tiene sentido. Se tiene que sentir identificado en algo, ¿cierto? Claro, entonces como todas las situaciones son tan humanas, pues nos llegan a todos los que estamos en ese momento, en ese espacio vital. Culturalmente, ¿usted cree que nosotros estamos preparados de pronto para esta clase de terapia? Quiero su respuesta, doctora Olga, después de la siguiente pausa para comercial y ya regresamos. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. YouTube, Temas de Familia Telecaribe. Facebook, Temas de Familia TC. Twitter, @TDefamiliaTC o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. YouTube, Temas de Familia Telecaribe. Facebook, Temas de Familia TC. Twitter, @TDefamiliaTC o a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co. Temas de Familia. Antes de la pausa quedamos en saber si culturalmente, sea porque somos del Caribe, porque somos latinoamericanos, de hispana habla, somos de pronto ajenos un poquito a esta clase de terapias, de pronto no somos muy creyentes de ellas, o de pronto somos incrédulos con respecto de pronto a realizarnos esta clase de terapias, doctora Olga, según su experiencia. Sí, lo que yo he visto es que según las regiones hay gente mucho más abierta a conocer. ¿Escépticos? Y más deseosos de mirar hacia adentro. Cuando hay gente muy deseosa de mirar hacia adentro, cómo están, tienen muchas preguntas, quieren explicaciones acerca de las relaciones y son personas que les interesa la relación interpersonal, están mucho más abiertas. Creo que todo lo nuevo tiene cierta resistencia y aun cuando esto no es nuevo, es nueva como metodología. Pero en el fondo, cuando uno analiza desde la ciencia, cómo llegó Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, cómo llegó, pues vemos que es un ser humano que ha tenido un recorrido muy especial, no hablamos de eso, pero es un ser humano que hoy tiene 87 años, que hizo un recorrido muy especial, que es un filósofo, antropólogo, que fue sacerdote en las tribus zulús en África, que después de aprender culturalmente mucho de estos grupos, porque fue misionero, después él se dedica a estudiar cómo funciona la mente humana y cómo poder ayudar a rescatar las familias. Entonces es muy lindo porque empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la mente humana, con la psicología, con la sociología y obviamente pues es una persona que sale con este enfoque o esta manera de manejar o de comprender las familias o los grupos de una manera muy multidisciplinaria. Hablábamos al principio del programa, doctora Olga, del tema de las repeticiones, ¿verdad? Sí. Dentro del núcleo familiar a través de las generaciones. ¿Tiene esto también que ver con repetir de pronto accidentes, enfermedades que se han presentado en otras generaciones, Sí. en otros tiempos, a nuestros miembros del núcleo familiar y Sí. nosotros seguir con ese estigma? Sí, los asuntos que no han sido solucionados o las experiencias que no han sido comprendidas y cerradas y concluidas pueden ser repetidas de generación en generación. Tengo un caso que yo trabajo en esto hace 18 años. Este es un caso de un hombre de negocios en Bogotá, consulta en Bogotá,
llega a consultar porque se está desintegrando su empresa. A mí me llama mucho la atención la palabra y empezamos a averiguar un poco qué le está pasando a la empresa. Después de esto, la persona estaba confiada, sentía que yo era confiable, hacemos la constelación y encontramos que su papá se ha muerto en el avión de Avianca que pusieron la bomba. ¿Recuerda? Ok. Todo Colombia recuerda Claro que sí. aquella época tan dolorosa. Y muere ahí. Y su abuelo es su padre, ¿no? Su abuelo muere en un accidente y su bisabuelo le dio lepra y terminó, por eso me acordé hace un rato del ejemplo. Entonces, él no sabía la historia del abuelo. Cuando hacemos la constelación, colocamos el padre, el abuelo, el bisabuelo, y encontramos que por lealtad, él sentía que tenía que seguir repitiendo la historia de los hombres de su familia que terminaban desintegrados. Él no se había desintegrado físicamente, pero se estaba desintegrando económicamente. Ok. Entonces, la palabra... Es un efecto dominó. Exactamente. Bueno, podría ser, no te lo sabría explicar concretamente, pero lo que sí es claro es que por lealtad yo repito las situaciones. Como la persona que muere, que es ese antepasado, muere solo y en esa época no se permitía ir a Agua de Dios porque la lepra era contagiosa Claro. y porque no había remedio. Entonces dejaban a los pacientes allí. Esa exclusión, esa tristeza, ese abandono en que murió, a pesar de que había tanto amor familiar, hace que eso haya quedado inconcluso, ¿ves? Eso fue lo que no se cerró. Cuando reconocimos y honramos a esa persona que olvidamos en el momento, así sea 4 generaciones después, paró en la descendencia este tipo de, entre comillas, existentes, desintegraciones. Ok, pero y aquí tenemos ya para cerrar el programa, doctora Olga, que desafortunadamente el tiempo se nos está agotando, ya se nos agotó. Quisiera que le comentara a los televidentes esta Sí. maravilla que yo tengo aquí en mis manos, 2 libros, Constelaciones Familiares Exitosas y Viaje a lo Profundo del Mar, la exitosa terapia de las constelaciones familiares, que precisamente hablan de todo esto Sí. que hemos nosotros de una manera muy, pero muy resumida, Sí. hecho en esta hora de programa. Viaje a lo profundo del alma es entrar en el, ahí sí que en el mar del mundo interior de nosotros, porque es un mar bastante revuelto, que es bien interesante revisar. Tiene una serie de aspectos de cómo llegar usted para darse cuenta cómo es su estructura familiar, cómo hacer un genograma, comprender repeticiones, y hay un capítulo sobre cada uno de las relaciones, por ejemplo, de los padres con los hijos, de la pareja, de los tíos, de los abuelos, y al final una parte teórica que explica todo lo que es los enfoques y que explican lo que pasa durante las constelaciones. O sea, Recomendadísimo ya es la ambos. ciencia pura. Y el Aquí. segundo tiene casos. Ok, Tiene 30 específicos, casos historias. específicos de puntos claves de la constelación y historias que pueden resultar muy comunes para ustedes, así que espero que les aporte Claro que sí. la comprensión. Doctora Olga, sé que muchos televidentes quieren ampliar un poco más esta temática, así que le voy a pedir el favor que nos dé un dato, un número telefónico donde ellos se puedan comunicar Sí, con usted. con el celular mío pueden comunicarse. Voy a estar aquí hasta el 4 y voy a tener una serie de talleres que pueden ser interesantes. En el 315-346-2198. Aprovecharemos el puente para Claro que ayudar sí. a la gente. Doctora que está Olga, interesada. muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer que haya sacado un ratico de su tiempo para compartir con los televidentes de temas de familia. Muchísimas y realmente yo gracias. quedé maravillada con este tema, así que vamos a ver qué más podemos profundizar. Otro día con él. hacemos una constelación en vivo para que puedan. Claro que comprender. sí, Con sería mucho un placer. gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por acompañarnos. Descansen. Los espero sin falta 10:30 de la mañana. Chao. Feliz noche.